¿Qué onda, fans de Berea Joven? Yo soy Daniel. Y si alguna vez has pensado que tus papás no te entienden o que te están sofocando, que no te dejan vivir, sobre todo eso, que tus padres no te entienden, este video es para ti. Yo sé que la frase que nos identifica o nos une como jóvenes es decir que tus papás no te entienden. Todos, estoy seguro que absolutamente todos en nuestra vida, por lo menos una vez hemos pensado que nuestros papás no nos entienden. Todos. Y sí, lo más seguro es que tus papás no te entiendan. Te voy a explicar por qué tus papás no te entienden. Yo tengo un hermano que es 10 años menor que yo. Y él se la puede pasar todo el día jugando en el celular. Yo agarro el celular para jugar 20 minutos y me aburro. O llego a algún nivel de un videojuego que ya no puedo pasar y ya es el fin de ese videojuego. Me aburro, ya no lo puedo jugar y ya lo dejo. Y yo no logro entender cómo es que mi hermano puede pasar tanto tiempo jugando o la forma en la que habla con sus amigos cuando está jugando. Yo no lo entiendo. Y eso es que solamente le llevo 10 años. Cuando yo tenía su edad, lo mejor para mí era salir de la secundaria, llegar a la casa y salir a jugar a la calle con mis amigos. Jugábamos a las escondidas, jugábamos a las traes, jugábamos fútbol americano ahí en la calle y luego nos estampábamos con los carros y salíamos volando y era lo mejor. Regresar todo lastimado a la casa o tener miedo que tus papás ya no te dejaran salir si entras por agua. Y te explico esto, te digo esto porque tus papás no te entienden porque ellos vivieron cosas muy diferentes a las que nosotros estamos viviendo. Y seguramente tus papás no te entienden ni te van a entender nunca. Ese es su trabajo. Así son. El que no te entiendan no quiere decir que tus papás no te amen. Yo sé que hay muchos tipos de papás. Incluso sé que eh, en estos tiempos el que tu papá o tu mamá no esté es muy común. Incluso sé que hay gente que no conoce a sus papás. Hay papás estrictos. Hay papás que a lo mejor te dejan hacer lo que tú quieras. eh, y eso influye también en que yo te voy a preguntar algo. ¿Tú entiendes a tus papás? Yo no entiendo a los míos. Y mis papás llegaron a la iglesia junto conmigo. Y mis papás conocen de Dios. Y hay veces que yo no logro entender a mis papás. Y sé que ellos no me entienden a mí. Tus papás como tú son humanos. Se equivocan, cometen errores. Nadie les dijo ni les enseñó cómo ser papás. Y nosotros como hijos tenemos que entender esa parte también. A lo mejor has llegado a pensar que quieres que tus papás sean diferentes o que quisieras tener otros papás. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, eh, llegaba a pensar que quería que mis papás fueran los papás de mis amigos porque se me hacían más chilos, porque decía que sus papás los dejaban hacer lo que ellos quisieran y para mí era como que, qué chilo. Pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta que tus papás quieren lo mejor para ti. Cuando empezamos a pensar que nuestros papás no nos entienden o que nos quieren aburrir, que no nos quieren dejar vivir, es cuando nos llaman la atención, cuando no nos dejan salir o cuando nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya viví lo que ya pasé, lo que tú estás viviendo, cuando tú vas, yo vengo 20 veces y las frases comunes de los papás que creo que lo sacan todos de un mismo libro. Y es en ese momento en cuando empezamos a pensar que quisiéramos que nuestros papás fueran otros, fueran diferentes, que nuestros papás no nos entienden y no entendemos a nuestros papás. Y tenemos que entender que haya sido o no planeado por tus papás, fuiste planeado por Dios. Formas parte del plan de Dios. Y eres quien eres, tienes las características físicas, comportamiento específico, todo lo que tú tienes fue porque Dios escogió a tus papás, porque la genética que ellos tenían se complementó perfectamente para que existieras tú.
Entonces, el que tus papás sean de una forma, sean de otra, tus papás sean estrictos, sean enojones, sean modernos, sean lo que sean, fuiste planeado por Dios y el que tus papás sean como son, hace que tú seas la persona que eres. Y eso fue lo que Dios escogió para ti. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender, que hay una línea muy delgada entre que esos pensamientos se queden así, como unas ideas, como un pensamiento de que mis papás no me entienden o no me aman o no me quieren, a que tú cruces y empieces a tener un resentimiento, un coraje y un odio hacia tus padres. Y esto es plan del enemigo, del chanclas, del diablo, para que tú le faltes el respeto a tus papás, para que odies a tus papás. Y te voy a decir por qué. En la Biblia vas a encontrar varios versículos que van a decir honra a tu padre y a tu madre como un mandamiento. Yo te voy a leer uno de ellos. En Efesios, en el capítulo 6, en el verso 1, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El que tú pienses que tus papás no te entienden, el que tú pienses que tus papás te quieren aburrir o no te quieren dejar vivir, que te asfixian, que no te dejan crecer, el que tú pienses eso es algo muy normal. Lo peligroso es que dejes que esos pensamientos se vuelvan un sentimiento y empieces a tener un rencor hacia tus padres, que empieces a tener un coraje y empieces a odiar a tus papás. Yo te voy a contar, cuando yo estaba chico, mi papá era muy estricto con nosotros. Casi no lo veía porque trabajaba mucho y se puede decir que yo crecí más con mi mamá. Mi papá era muy estricto y llegó un tiempo, una situación en la que se creó en mí, sin yo darme cuenta, un resentimiento contra mi papá. Y yo pensaba eso, sabes, que mi papá no me ama, mi papá no está orgulloso de mí, mi papá no quiere pasar tiempo conmigo, mi papá siempre está enojado conmigo, no me entiende, no me dejan vivir. Y eso empezó a afectar la relación que yo tenía con mi papá. A lo mejor de niño no, pero cuando empecé a crecer, después de la secundaria, en la prepa y en ese tiempo, sí afectó la relación que yo tenía con mi papá. Cuando yo llego a la iglesia, entiendo que sean como sean mis papás, tengo que honrarlos, tengo que respetarlos y tengo que amarlos. Cuando tú empiezas a respetar a tus papás, cuando empiezas a honrarlos, a amarlos, a obedecerlos, tu relación con ellos cambia. Y ahí es cuando empieza a meter Dios su mano, cuando nosotros hacemos lo posible por cambiar nosotros, por hacer lo correcto nosotros, lo que realmente podemos hacer, Él hace lo demás. Cuando yo llego a la iglesia, mi papá no quería conocer de Dios, no quería ir a la iglesia. Y yo entendí que yo seguía comportándome de la misma manera con ese resentimiento y les faltaba de cierta forma el respeto. Cuando yo empecé a cambiar eso y a respetar a mis papás y a honrarlos y amarlos, mi papá miró un comportamiento diferente en mí y se acercó a la iglesia, se acercó a Dios y ahora toda mi familia sirve al Señor, toda mi familia va a la iglesia, toda mi familia conoce a Dios y mi familia ha cambiado completamente, porque es muy importante. Si es un mandamiento que se repite muchas veces en la Biblia, es porque es algo muy importante. Y si tú tomas el tiempo y lees esos versículos, te vas a dar cuenta que no dice que tienes que ser como tus papás o que tienes que cometer o hacer las mismas cosas, los mismos errores que tus papás. Dice, ama, respeta, hónralos, obedécelos. Y a lo mejor puedes decirme, Daniel, mis papás son muy malos. Yo sé que
que hay papás que a lo mejor se pasan de estrictos o que realmente demuestran un coraje, un desprecio hacia sus hijos. Yo lo sé que es tanta la maldad en el mundo que a veces los papás se alejan de sus hijos o tratan mal o se desquitan con sus hijos. Pero déjame te digo algo, como ya lo mencioné, tú eres parte del plan de Dios y tus papás fueron escogidos con las características para que tú nacieras. Y Dios es el mejor padre del mundo, quiere lo mejor para ti. El mandamiento que te acabo de leer es el primer mandamiento con promesa. Si quieres que las cosas te salgan bien, si quieres tener larga vida en la tierra, tienes que aprender a respetar y a honrar a tus padres. Y pensar, ellos no me entienden, pero tú te has tomado el tiempo de entenderlos a ellos, de ver cuál fue la situación por lo que ellos han vivido, por qué a lo mejor son de esa forma, por qué a lo mejor son estrictos, por qué a lo mejor son no son comprensivos. O si tú te tomas el tiempo de buscar entenderlos a ellos y cambiar tu forma de ser hacia ellos, te aseguro que ellos van a buscar la forma también de ser diferente contigo. Y de esta forma, tú estás garantizando para ti un futuro bien y que las cosas te salgan bien. Ora por tus papás, bendice a tus papás, porque seguramente hay mucho que aprender de ellos. Ya sea que aprendas a cómo hacer las cosas bien o de la forma correcta, o que aprendas cómo no se tienen que hacer las cosas. Y cuando tú tengas tu familia, vas a hacer las cosas bien, porque aprendiste de tus papás, porque respetaste a tus papás, porque honraste a tus papás, y te aseguro que con tu familia vas a poder cosechar lo que tú estás sembrando. Si tú eres un joven que va a la iglesia y que tus papás no conocen a Dios, tú tienes la oportunidad que ellos a lo mejor no tuvieron o no quisieron aceptar, que es aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Haciendo las cosas de esta forma, haciendo las cosas bien, como Dios dice, como Dios manda, te asegura que las cosas van a salir bien. Así que acércate a Dios. Cada día busca acercarte más a Dios y aprender más de Dios, porque Él es el mejor padre del mundo. Y vas a aprender a ser un buen papá, una buena mamá para tu familia en un futuro. Y recuerda, si alguna vez empiezas a pensar o vuelves a pensar que tus papás no te entienden, pregúntate, ¿tú los entiendes a ellos? ¿Sabes por lo que han vivido? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida? Pregúntate eso y busca respetarlos, honrarlos y amarlos, porque son tus papás. Si no tienes a tus papás contigo, tienes al mejor padre del mundo esperando con los brazos abiertos para abrazarte, que es Dios. Espero que este y todos los demás videos en nuestra página de Berea Joven sean de bendición para tu vida, que aprendas mucho de ellos, porque ese es el fin. Nosotros enseñar un poco más, enseñarte un poco de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Dios te bendiga y recuerda suscribirte al canal y picarle ahí al botoncito de la campanita para que no te pierdas de cada uno de los videos que estamos por subir. Nos vemos.